Hola, buenas noches. Soy Gustavo Vega, neuropediatra, médico del sueño y epileptólogo clínico. Como saben, soy posgraduando de trastornos del neurodesarrollo. Además, tengo algunos otros diplomados y otras cosas que, bueno, no caben al tema. Ya creo que hemos hablado bastante de eso. El día de hoy vengo a darles mi último tema, que es el de trastornos de aprendizaje, realmente para este diplomado. Me hubiese encantado tener la oportunidad de darles la clase presencial para volverlo un poco más didáctico, poder hacer un poco más de preguntas y respuestas. Infelizmente, por el factor tiempo, muchas veces aquí en Ecuador es un poquito complejo. Pero bueno, siempre voy a estar disponible en las plataformas o quienes deseen pueden buscarme en mis redes sociales. Ahí están mis contactos, como para que si quieren subsanar alguna duda, alguna situación, estoy a las órdenes para ustedes. El tema de hoy es un tema muy bonito, pero sumamente complicado, porque realmente, como la mayor parte de los trastornos del neurodesarrollo, realmente se requiere una experiencia, una vivencia para nosotros conseguir determinar adecuadamente los diagnósticos de nuestros pacientes. Entonces, quería dejarles ese mensaje. Recuerden siempre que los equipos multidisciplinares generan las fortalezas para el diagnóstico de esto, así como para su tratamiento. Y quiero dejar claro algunos conceptos, porque realmente sé que van a tener un módulo específico sobre trastornos del aprendizaje, donde se va a ir desglosando cada uno de estos trastornos específicos para que puedan ser más entendibles, ustedes puedan memorizar y llevarse un poco más medulares las cosas, pero es importantísimo la parte de los conceptos básicos, ¿ok? Entonces, como ya habíamos hablado previamente, el aprendizaje no es más que nosotros esa capacidad de ver, imitar y después poder reproducir eso por medio de un acto, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que nosotros aprendemos va a tener un contexto cultural. Entonces, desde que nosotros somos pequeñitos, aprendemos cómo cruzar las piernas, aprendemos cómo las tareas del hogar, viendo más o menos cómo lo hacen nuestros padres, cómo se comunican en su lenguaje verbal, extraverbal y todo lo demás lo vamos aprendiendo de esa forma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto nos vuelve más eficaces en las actividades diarias, así como en nuestras necesidades. Entonces, el aprendizaje no es más que esa parte de nosotros conseguir resolver los conflictos que aparecen en nuestro día a día. Entonces, nosotros somos capaces de aprender en todo momento por medio de la interacción tanto con el medio y con todas aquellas cosas que vamos necesitando resolver a lo largo del día. Entonces, básicamente es un cambio en el comportamiento en función de las experiencias o la adaptación al ambiente en que vivimos. Eso es nada más del aprendizaje. Obviamente, como lo vimos previamente, esta tiene una serie de factores involucrados. Entonces, recuerden que estos factores involucrados va a ser precisamente la genética, que es eso que ya está predeterminado, nuestro potencial genético, nuestro grado de inteligencia, que es heredado, ¿no es cierto? Esas capacidades que nosotros vamos desarrollando paulatinamente, entonces eso ya es lo que nosotros lo conseguimos por medio del ambiente, porque nosotros no solo es que nuestra genética sea una genética buena o mala o regular o media, sino que necesitamos condiciones que propicien este aprendizaje para que todas esas experiencias que nosotros vamos teniendo generen un impacto positivo sobre lo que vamos a aprender. Y también va a depender mucho de las estrategias que nosotros creamos para conseguir desarrollar este aprendizaje. Entonces, básicamente hay que entender que toda acción o intención de acción va a interrelacionar tanto el sistema físico como el sistema cognitivo, de forma que van a entrar en funcionamiento de forma simultánea. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a utilizar ese aprendizaje ya adquirido y lo vamos a relacionar con los desafíos que se van presentando para nosotros poder generar un nuevo acto. Entonces, básicamente, como ven, es eso. Vemos, imitamos, repetimos, lo grabamos. Y después vamos acoplando todo esto a nuestras necesidades del día a día. Entonces, como nosotros se supone que estamos haciendo un diplomado, se supone que vamos a ser los que más sabemos de nuestras áreas, ¿no es cierto? Tenemos que saber también un poquito de historia. Entonces, aquí existen algunos conceptos de algunos antiguos cientistas, neurocientistas, como por ejemplo Watson, Skinner y Pavlov, que realmente la corriente de ellos se llama el behaviorismo, donde básicamente ellos ven el aprendizaje desde un punto de vista como un cambio de comportamiento que va a ser causada por los estímulos externos del ambiente. Entonces, tanto refuerzos positivos o negativos o represalias van a representar un papel determinante en ese condicionamiento del comportamiento. ¿Ok?
No es que lo veamos todavía así, pero es así como nosotros, cómo ha ido evolucionando todas estas teorías, ¿ok? Ya después tenemos una teoría más social cognitiva, donde Bruce plantea que básicamente el aprendizaje envuelve los procesos mentales, como son la atención, la memoria y la solución de problemas. Ya Bandura, precisamente, es quien dice que el aprendizaje social y que destaca básicamente el aprendizaje por medio de observación y modelaje de esos comportamientos que vamos observando, generándolo algo que se llama el determinismo recíproco. ¿Qué quiere decir? Que la persona va a actuar o va a mudar en medida que el mundo actúa sobre esta persona. ¿Ok? Y después viene la teoría cognitivista, ya donde Piaget y Vygotsky, de los padres realmente que hablan sobre este proceso constructivista, socioconstructivista. Entonces Piaget dice que básicamente el aprendizaje va a depender de estos procesos de maduración cognitiva, que era lo que estábamos viendo en las clases pasadas, de cómo el cerebro va madurando. Y Vygotsky plantea esa teoría social constructivista, que realmente relaciona mucho que las interacciones sociales y el lenguaje son una parte fundamental realmente dentro del proceso de aprendizaje. Entonces, que va a ser un proceso activo de construcción de conocimiento donde los individuos asimilan y se acomodan para nuevas informaciones. Lo que nos va a llevar finalmente a una perspectiva cognitivista, que es donde precisamente se han planteado tres procesos, ¿no es cierto? Que ya tiene que ver mucho más con la neurociencia, basándonos en todas estas teorías antiguas y lo que hemos ido conociendo, sobre todo a raíz de lo que es la resonancia funcional y en cómo nosotros hemos visto que todas las áreas, que era lo que íbamos viendo, ese vector en la clase pasada, ese vector de cómo se va desarrollando el cerebro, se van creando, ¿no es cierto? Entonces aquí se plantean tres procesos que básicamente van a ser la asimilación, la acomodación y la equilibración. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros cuando tenemos algún problema que tenemos que solucionar, básicamente crea un desequilibrio en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, en esa búsqueda nosotros vamos a tener que asimilar ese problema, vamos a tener que acomodar ese problema para desarrollar una respuesta y finalmente esto nos va a llevar a buscar el equilibrio nuevamente una vez que conseguimos desarrollar, ¿cómo es? Desenvolver algún acto para solucionar este problema. Entonces, estos procesos básicamente dependen de lo que era la neuroplasticidad y la ventana de oportunidades que ya vimos en nuestra clase pasada. Entonces, solo recordando esas curvas, bueno, este es el artículo original que me bajé donde realmente se habla sobre el curso del desarrollo del cerebro humano y era lo que eso que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de desarrollar la visión, la audición, que generalmente hasta los 4 años, si nosotros no tenemos los estímulos, después nunca más las vamos a desarrollar. Por eso, precisamente, la importancia de nosotros cuando tenemos los niñitos con déficit visual y se los identifica desde chiquiticos, buscamos hacer esas intervenciones precoces, al igual que la parte auditiva, y ya después la parte de receptiva y la parte de producción de ese lenguaje pragmático que hablábamos, que hasta los 7 años realmente, si nosotros no conseguimos desarrollar adecuadamente este tipo de funciones, es muy complicado que después de la desarrollemos. Al igual que nosotros conseguir aprender otro idioma, ¿no es cierto? Que hasta la adolescencia lo conseguimos hacer y adultos muy viejos es un poco más difícil precisamente por los bajos niveles de sinaptogénesis que nos muestra aquí. Y la parte esa de las funciones cognitivas superiores, ¿no es cierto? ¿Por qué nosotros de niños no somos capaces de tomar las decisiones tan maduramente como adultos? Es de eso, porque ya viene más justamente relacionada con esa parte prefrontal de las funciones ejecutivas, control inhibitorio y demás que nos hacen, nos tenemos, se supone, una madurez no solo cognitiva, sino emocional más grande, donde nos vuelve capaces de nosotros tomar decisiones de una mejor manera. Entonces, solo recuerden, muy importante, y por eso es súper interesante que nosotros reforcemos esta parte en todo nuestro medio, esa necesidad de los diagnósticos e intervenciones precoces. Sin embargo, aquí precisamente viene algo que debemos manejar un poco con pinzas. ¿Por qué? Porque nosotros aquí vamos a empezar a hablar de lo que son las dificultades del aprendizaje. Dificultades del aprendizaje, ojo, no es lo mismo que trastornos específicos del aprendizaje o trastornos del aprendizaje. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Entonces, las dificultades de aprendizaje, ¿qué van a ser? Es nosotros cómo van a ir surgiendo. Viene, tenemos un niño que tiene un problema, entonces ahí, ¿qué es lo primero que debemos nosotros pensar? ¿Cuál es el motivo por el que este niño no está consiguiendo aprender, o este adolescente, o esta persona no está consiguiendo aprender? ¿Es solo un síntoma de algo más o realmente es algo primario? ¿De qué se trata? ¿Va a ser algo pasajero? ¿Va a ser algo persistente? Es decir, es agudo, o se va a cronificar esta dificultad.
Entonces, cuando nosotros queremos entender las dificultades de aprendizaje, van a ser todas aquellas dificultades en los procesos de aprendizaje que son provocadas no solo por problemas cognitivos o emocionales, sino también por situaciones que pueden ser generadas en las escuelas o en los ambientes. Eso quiere decir que cualquiera de nosotros puede presentar en algún momento de la vida alguna dificultad de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, yo realmente he pasado por algunos países, he tenido la oportunidad de aprender algunos idiomas, pero realmente al inicio siempre me costó un poquito más hasta adaptarme al idioma, adaptarme a los contextos culturales, adaptarme un poco a entender y conseguir entender a mis profesores en ese contexto, lo que generalmente al inicio significó grandes retos para mí y realmente mis mecanismos de adaptabilidad han sido disparados para que yo consiga ir aprendiendo y seguir avanzando y poder incluso equipararme, equilibrarme o avanzar en relación a todos los retos que se me iban presentando, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los niños chiquitos no van a tener esta madurez, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo van a aparecer? Realmente el niño no va a querer ir a la escuela, empieza a quejarse de la escuela, no le gusta ni que le abren de la escuela, pierde la pasión realmente por ese aprendizaje, entonces si hace algo bien no se va a enorgullecer por el trabajo que está haciendo, va a mostrar bajo desempeño y puede llegar a presentar comportamientos o problemas emocionales persistentes generados precisamente por estas dificultades escolares. Y esto a largo plazo, ¿qué va a pasar? Va a declinar la confianza, la autoestima y va a rayar en problemas psicoemocionales, ¿ok? Entonces, cuando nosotros queremos entender las dificultades escolares en sí, tenemos algunas categorías, que son las categorías naturales y las que son secundarias a otros diagnósticos. Entonces, ¿qué quiero decir yo con las dificultades naturales? Básicamente, ¿qué es? Es esas dificultades que son transitorias y que tienden a desaparecer a partir de un esfuerzo mayor del aprendiz o de una intervención focal. Como por ejemplo, a veces tenemos dificultades en la metodología escolar, no sé, yo eh, siempre, no quiero que me entiendan a mal, pero yo siempre me he quejado mucho, sobre todo de mi educación en la escuela, yo nunca consideré que era muy bonita, porque yo recuerdo hasta ahora que tenía un profesor o varios profesores, porque eran muy pocos los con los que realmente yo hasta ahora recuerdo y siento que aprendí muy bien y que les guardo mucho cariño, pero por ejemplo, tenía un profesor que yo no lo soportaba. Era mi dirigente de clase, y yo hasta ahora recuerdo que era en cuarto grado y el tipo entraba por la puerta y empezaba a dictar. Y dictaba y dictaba y dictaba y Dios mío, o sea, era increíble. Yo recuerdo que en ese tiempo nosotros nos obligaban a llevar un cuaderno de borrador y después llegar a casa pasar a limpio. Entonces eran esas horas interminables de dictado para llegar a casa, tener que hacer eso y aún así después tener que hacer deberes. Yo recuerdo que a mí me paró de gustarme hacer deberes en esa temporada. Entonces, realmente, o sea, era horroroso, el sistema de enseño era horrible, carecíamos de material didáctico con este profesor, realmente era eso, era si acaso una hora de explicación y se acabó, y eso era la clase para él. Entonces, realmente no tenía didáctica. Entonces, nosotros realmente generar esta empatía, este vínculo con este profesor era sumamente bajo y la mayor parte de alumnos bajamos en promedio en esa época, porque yo me acuerdo que incluso yo me adelanté de año para tercer grado, tuve buenas notas ya para cuarto grado, fue sumamente complejo, fue un declinio realmente de mis notas académicas que hasta ahora recuerdo que mis papás no entendían mucho por qué, y era eso, eran dificultades naturales relacionadas a la didáctica y a cómo este profesor hacía las cosas. Entonces, realmente había una falta precisamente que también puede haber de estímulos biológicos o académicos en el niño. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente si el niño está fluyendo a un nivel un poquito más alto, un nivel intermedio un poquito más bajo, si nosotros no conseguimos impulsar esta necesidad de él aprender, muy difícil que nosotros consigamos que él continúe. De ahí también hay dificultades culturales, familiares, de sociedad, ¿no es cierto? No es lo mismo un niño que tiene todas las oportunidades de la vida, que realmente va bien alimentado, que tiene una familia que realmente la mayor parte son estudiados o que realmente impulsan esta parte, que ve que los papás leen, que los papás estudian, que tienen un nivel cognitivo adecuado en la familia o en la sociedad donde él se desenvuelve. No es lo mismo que un niño de un barrio bajo, quizá que no va bien comido, no va bien alimentado, que tiene que trabajar en la mañana, que va a tener sueño, no duerme bien por X o motivos, hay frío en casa, hay problemas familiares, los familiares se pelean, todo esto va a generar dificultades, ¿no es cierto? Hay que ver justamente esto relacionado con la estructura financiera y también periodos de agudos, por ejemplo, una enfermedad. No es lo mismo un niño sano que un niño que, por ejemplo, está cursando con una gripe, una anemia, ¿no es cierto? No va a tener jamás el mismo rendimiento académico.
Entonces son cosas que nosotros debemos llevarnos a pensar. Eso son dificultades y son generalmente las primeras que aparecen. La mayor parte de los problemas en la escuela surgen de dificultades naturales, es decir, que van a ser transitorias. Entonces es ilógico porque muchas veces yo escucho eso que, es el niño realmente el problema académico y inmediatamente no, yo quiero que vaya a ver un neuropediatra y que me traiga una evaluación X, Y, Z. Y muchas veces son los profesores los que tienen la dificultad para poder enseñar adecuadamente a los niños. Entonces ahí vienen precisamente este tipo de situaciones y a veces cuando existe un profesional que va y de cajón quiere cerrar un diagnóstico para realizar una intervención, muchas veces es errado, ¿ok? Entonces, por eso es lo que les digo, hay que manejar muchas veces con pinza este tipo de temas. Y ahora, estas dificultades naturales, como les decía, pueden darse en la escuela, por ejemplo, puede ser una situación física de las aulas, que los niños están sentados en el piso, no tienen un pizarrón adecuado, el profesor realmente no tiene la suficiencia para enseñar en sus condiciones pedagógicas o las condiciones del mismo cuerpo docente no son adecuadas. Y quieren culpar al niño muchas veces y no ven que realmente el trasfondo es que no existe una malla curricular adecuadamente diseñada para el enseño de lo que nosotros queremos dar. Ya en la familia, la escolaridad de los padres, los hábitos de lectura, las condiciones socioeconómicas y los problemas familiares, como les decía previamente. Y ya las dificultades secundarias a otros diagnósticos. ¿Qué quiere decir? Que van a ser trastornos que actúan sobre el desarrollo humano normal y que van a actuar finalmente sobre el aprendizaje específico. Es decir, que existe un cuadro clínico de base de ese paciente, el cual va a impedir que él consiga aprender adecuadamente. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el síndrome de Down. El síndrome de Down cursa con discapacidad intelectual. El niño va a tener una dificultad de aprendizaje, obvio, porque el coeficiente intelectual es bajo. Entonces, no es que tenemos un impacto de ninguna otra cosa, ni nos vamos a querer inventar 50.000 millones de cosas, porque el niño tiene un síndrome de Down y esta es una limitación. Ojo, que no estoy diciendo que no debemos impulsar a los niños con síndrome de Down. Mucho cuidado, solo que sí tenemos que entender sus limitaciones y crear las adaptaciones para esto. La prematuridad, por ejemplo, hoy sabemos en varios estudios que 70% de los niños prematuros pueden llegar a tener dificultades del aprendizaje. Eso no quiere decir necesariamente que van a desarrollar un trastorno. Ahora, pacientes con sordera, pacientes con ceguera, pacientes con parálisis cerebral, van a tener sus limitaciones precisamente secundarias a sus procesos de base. Entonces, estas son las dificultades secundarias del aprendizaje. Entonces, desde 2013, ojo, mucho, escúchenme muy bien, esa parte súper importante, es que precisamente empezamos a querer entender, empezamos a querer diagnosticar de una mejor manera las cosas y ahí en ese manual del DSM-5 se plantea que el paciente, y ojo, hago mucho énfasis antes de entrar en los criterios diagnósticos, que requiere pasar por lo menos 6 meses de intervención focalizada en la dificultad escolar para nosotros recién empezar a pensar en un trastorno específico del aprendizaje, ¿ok? Entonces, ¿cómo ven? Si ustedes ven o en algún momento de la práctica vieron que una persona llegue el paciente y de inmediatamente quieren encajarle en un trastorno del aprendizaje sin haber hecho una intervención, esa persona no sabe de lo que está hablando, ¿ok? Así de simple. Entonces, no sean esa persona, realmente ustedes tienen que saber que primero se requieren hacer las intervenciones para por lo menos 6 meses y persistir para yo luego estar planteando ese diagnóstico. Entonces, ¿esto de dónde sale? No es que yo me lo invento. Realmente existe precisamente estas publicaciones del Responsive Child Intervention, que fue publicado precisamente en 2016 por Moushini Navas. Entonces, que me encanta este algoritmo porque precisamente habla, ok, se detecta el problema, el niño no está aprendiendo como sus compañeros. Paso 1, en rojo, acá bien arriba. ¿Qué vamos a hacer? Intervención escolar. ¿Qué vamos a hacer después? Intervención en pequeños grupos, ¿ok? Entonces, para subsanar estas dificultades. Ok, se superan las dificultades iniciales, entonces probablemente lo que tenemos es una dificultad de aprendizaje. Entonces no va a requerir una intervención especializada, sino mantener esa intervención escolar y esas intervenciones en pequeños grupos. Ahora, realizamos esto 6 meses después,
persiste con las dificultades, probablemente estamos en medio de un trastorno del aprendizaje, sí, y ahí sí necesitamos una intervención especializada. ¿Por qué es súper importante realmente este mentefacto? Es porque la mayor parte de problemas, vuelvo y repito, se deben a los trastornos primarios y muchas veces incluso es un desfase académico. Les digo, vuelvo a ponerme ejemplo yo mismo, por las situaciones de mi familia, nosotros nos mudábamos mucho en mi infancia. Entonces era increíble cómo yo en ir de una ciudad a otra, cambiar de una escuela a otra, yo generaba unos desfases académicos increíbles, como por ejemplo, yo llegué a cuarto curso y básicamente yo ni siquiera había recibido todos los casos de factoreo. Entonces a mí me tocó meterme con un profesor que me ayude, me dé todo lo que no vi en tercer curso, porque despidieron al profesor de matemáticas y solo vimos los dos primeros casos para yo poder avanzar después y poder seguir estudiando matemática correctamente en el colegio que estuve aquí en Quito, que era mucho más complicado. Mientras mis compañeros en tercer curso aquí estaban recibiendo algunas clases en inglés, el inglés que yo estaba recibiendo en el sector donde estaba en esa época básicamente era de un libro que en ese tiempo se utilizaba en la mayor parte de la escuela, con la que yo tuve el desfase de inglés horroroso. Ellos ya recibían ciencias naturales, sociales en inglés, yo nada que ver. Llegué con un inglés bajísimo. Informática, ya estaban recibiendo programación mientras allá me estaban dando las claves del teclado. O sea, imagínense el punto y el desfasaje ese académico que yo tenía en esa época. Entonces, realmente yo adaptarme y al venir acá a Quito otra vez de regreso, o sea, eran impactos durísimos. Y aún más después, cuando llegué a quinto curso, llegué a uno de los mejores colegios que yo considero de aquí de Ecuador, que fue en Riobamba. Y realmente así mismo, ellos estaban avanzadísimos en química, en otras cosas, y otra vez, métele ganas para no quedarme a supletorios y poder conseguir seguir avanzando. Entonces, realmente, o sea, muchas veces eso forzó mucho mis capacidades para conseguir mantener eso. Entonces, si pensamos y tenemos eso en mente, a veces es importantísimo nosotros ver esto. De pronto tenemos un niño que viene con un desfasaje académico, cualquiera de los trastornos de aprendizaje, perdón, de las dificultades de aprendizaje primarios que ya vimos, y nosotros no estamos identificando esa parte. Entonces ahí viene la importancia de nosotros ir, visitar el hogar, hablar con los padres, hablar con los cuidadores, hablar con los profesores y no querer dar un diagnóstico solo en base a una evaluación que nosotros estamos haciendo encerrados, porque recuerden, la mayor parte de estas dificultades nosotros debemos comprobar en varios ambientes dónde es que la estamos teniendo, ¿ok? Para llegar a un diagnóstico adecuado. Entonces, ahora sí, se calcula que alrededor de 10 millones de personas presentan algún tipo de trastorno específico del aprendizaje. Es importante que la reconozcamos, sí, pero no se salten pasos. Hagamos las cosas adecuadamente, seamos conceptuales en las cosas para nosotros poder realmente encajar a nuestros pacientes y ayudarlos adecuadamente. Entonces, sí, hacen parte de los trastornos del neurodesarrollo, entonces son condiciones que van a acompañar al paciente por el resto de su vida. ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente tiene algún trastorno específico de la escrita, de la lectura, de la matemática, el resto de su vida, él va a ser un niño con esos problemas, va a ser un adolescente con esos problemas, va a ser un adulto con esos problemas. ¿Por qué? Porque el cerebro procesa esa información, como ya les he venido cantando, de forma diferente a las personas neurotípicas. Entonces, esa neurodivergencia, esa neurotipicidad realmente es lo que genera la dificultad y genera la palabra clave, prejuicio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a realizar las intervenciones con el fin de crear estrategias para mejorar estas dificultades. Y recuerden que estos siempre pueden venir juntos. Puede haber más de un trastorno específico del aprendizaje, así como más de un trastorno del neurodesarrollo y pueden coexistir. Entonces, precisamente aquí viene la sumatoria total, ¿ok? Ahora, como les decía, aquí vienen los criterios que básicamente ustedes van a ir analizando paulatinamente a medida que vayan avanzando las clases. Entonces tenemos el criterio A, que va a ser las dificultades para aprender y usar las habilidades académicas según lo indicado por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que ha persistido durante por lo menos 6 meses, a pesar de la provisión de intervenciones dirigidas a esas dificultades. ¿Qué quiere decir? Lo que vimos anteriormente en el mentefacto. Intervenimos 6 meses, persistieron y van a persistir las dificultades, ¿no es cierto? Entonces pueden ser dificultades en la lectura, el paciente de pronto dice palabras inexactas, lo hace de una manera lenta, tiene mucho esfuerzo, como por ejemplo lee palabras sueltas en voz alta de forma incorrecta, es vacilante, parece que está adivinando las palabras y tiene dificultad incluso para pronunciar.
O puede tener dificultades para comprender el significado de lo que está leyendo. Por ejemplo, no puede leer un texto con precisión o lo lee con precisión, pero no entiende la secuencia, cuáles son las relaciones o las inferencias o los significados más profundos, es decir, no consigue abstraer las ideas centrales de los textos. O presenta dificultades con la ortografía, como por ejemplo agrega, omite o sustituye vocales o consonantes. O otra, presenta dificultades en la expresión escrita, como comete múltiples errores gramaticales, de puntuación, que incluso pueden estar dentro de las oraciones, emplea una organización diferente de los párrafos, la expresión escrita carece de ideas, carece de esa claridad para realmente, de una sintaxis adecuada para poder entender el trasfondo de las cosas. Tiene una dificultad, puede ser también en la matemática para dominar el sentido de los números, operaciones numéricas o de cálculo, es decir, no comprende muy bien los números, su magnitud o no relaciona las cuentas con los dedos para sumar con un solo dígito. A veces, en lugar de recordar operaciones matemáticas como hacen sus compañeros, o se pierde en medio de un cálculo aritmético, o a veces cambia de procedimiento simplemente, o muchas dificultades simplemente con lo que es el razonamiento matemático, ¿no es cierto? Entonces no consigue aplicar conceptos, hechos, procedimientos matemáticos para resolver problemas cuantitativos. Ya, el criterio B es que básicamente las habilidades académicas están afectadas de forma sustancial y cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo y van a causar ¿qué? Una interferencia significativa con el desempeño académico u ocupación o las actividades de la vida diaria. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a confirmar? Por medio de las medidas de rendimiento estandarizadas administradas individualmente o en una evaluación clínica integral, es decir, sometiéndola a pruebas, ¿no es cierto? Ya en los pacientes adolescentes, sobre todo mayores de 17 años, a veces la evaluación estandarizada puede sustituirse por algún historial documentado de dificultades de aprendizaje, nos pueden ayudar al diagnóstico y precisamente entra dentro de este criterio B. C. Las dificultades del aprendizaje comienzan durante la edad escolar, pero no pueden incluso a veces manifestarse por completo hasta que las demandas de las habilidades académicas afecten o excedan las capacidades limitadas del individuo. Por ejemplo, los exámenes cronometrados ya necesiten escribir unos informes más largos, complejos, que tienen cargas académicas pesadas, entonces ahí recién empiezan a saltar, ¿ok? D. Las dificultades del aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, déficit auditivo, visual, o que no hayan sido corregidas, o otros trastornos neurológicos o de adversidad social, como falta de competencia en el idioma, de instrucción académica o la instrucción educativa inadecuada, ¿ok? Entonces, como ven, esto sí es un criterio súper importante, porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente con síndrome de Down, con PC, no puedo estar pensando en un trastorno específico del aprendizaje porque esa discapacidad intelectual es la que ya nos justifica el trastorno del aprendizaje. ¿Estamos claros? Aquí a diferencia de los otros trastornos que hemos venido viendo. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué? Van a existir niveles de gravedad. Entonces tenemos que van a existir tanto el leve como el moderado como el grave. Cuando nosotros estamos hablando de un nivel de gravedad leve, básicamente es que puede tener algunas dificultades para aprender en uno o más dominios, pero la gravedad es tan leve como para que el individuo pueda compensar o funcionar bien cuando se le brinda adaptaciones adecuadas o servicios de apoyo, especialmente durante los años escolares, ¿ok? Entonces va a tener ese prejuicio, pero si nosotros hacemos una adecuada adaptación curricular, damos una adecuada carga de terapias, ¿qué va a pasar? El paciente va a conseguir ir superando, va a persistir en, obviamente, las dificultades, pero él va a tener ya estrategias para poder realizarlas, lo cual precisamente es lo que buscamos, ¿no es cierto? Y va a ser sumamente importante. Y el moderado, las dificultades se vuelven mucho más marcadas para aprender, entonces pueden ser igual en uno o más dominios académicos. Sin embargo, es muy poco probable que el individuo llegue a ser competente sin algunos intervalos de enseñanza intensiva y especializada durante los años escolares. Entonces, muchas veces estas adaptaciones o servicios de apoyo van a ser necesarias en por lo menos una parte del día, sea en la escuela, sea en el trabajo o en el hogar, para que él pueda completar las actividades con precisión y eficiencia, ¿ok? Entonces, ese paciente que va a requerir ese apoyo el resto de la vida realmente, incluso en el trabajo, y hay que más o menos nosotros también ir pensando ya cuando vamos llegando a la adolescencia, dónde lo vamos a encajar, ¿ok?
Y eso hay que tener muchísimo cuidado, porque generalmente cuando hay este tipo de trastornos no es que frecuentemente estén asociados a una inteligencia baja o alta. Entonces muchas veces esto genera mucha frustración en nuestros pacientes y eso puede generar graves problemas psicoemocionales. Entonces justamente yo el otro día estaba con un paciente que recientemente se le diagnosticó, el niño tiene una dislexia y una discalculia. Y me llamaba muchísimo la atención porque la profesora se había puesto a conversar con ellos. Y el niño tiene dificultades, pero es sumamente inteligente. Pese a sus dificultades, uno ve que realmente es un niño bien echado para adelante. Pero les había dicho que qué quería ser y bueno, ya había saltado el típico, que alguno quiere ser médico, el otro abogado, ingeniero, y por ahí para allá. Pero el niño le había dicho que realmente, no sé, que él le gustaría tal vez estudiar medicina o alguna cosa así un poco más compleja y la profesora le había reaccionado que tipo, ¿cómo? Que si él ni siquiera puede hacer un cálculo matemático, ¿cómo va a pensar si quieren hacer matemáticas? Que debería pensar bien. ¿Qué generó? Frustración en el niño y le causó una depresión aguda. O sea, realmente los profesores, así como pues, son grandes personas, pueden ser muy hirientes con los alumnos. Entonces, realmente son cosas que nosotros debemos hacer entender que no funcionan así, ¿ok? Nosotros precisamente nuestro trabajo es desarrollar estrategias y ver en función del coeficiente intelectual, ver las capacidades con las que el niño consigue desenvolver alguna estrategia o qué apoyos va a necesitar para nosotros también poderlo guiar a futuro, ¿ok? Ya la parte del nivel severo, realmente las dificultades son más graves para aprender estas habilidades, afectan varios dominios frecuentemente, por lo que es poco probable que el individuo aprenda esas habilidades sin una enseñanza continua, intensiva, individualizada y especializada. Ojo que son 4 puntos importantes y esto los va a requerir durante la mayor parte de los años escolares, incluso con una variedad de adaptaciones o servicios apropiados tanto en el hogar, escuela o trabajo para intentar que el individuo complete las tareas o las actividades de una manera eficiente. Entonces, realmente el nivel de soporte es súper alto aquí. Ya, entendimos, tenemos los criterios A, B, C, D y los niveles de gravedad. Ahora, ¿cuáles realmente son? Entonces nosotros tenemos el trastorno específico del aprendizaje con prejuicio en la lectura. Ojo, que el nombre completo es así, trastorno específico del aprendizaje con prejuicio en la lectura, que aquí precisamente entra la dislexia, ¿no es cierto? Tenemos el trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la expresión escrita, con prejuicio, que es la palabra en la expresión escrita, que aquí está la disgrafía y la disortografía. Y finalmente tenemos el trastorno específico del aprendizaje con prejuicio en la matemática, que básicamente es la discalculia. ¿Ok? Entonces, básicamente yo quería traerles esto a colación. Es sumamente importante que nosotros recordemos esto, que la mayor parte de estos trastornos nos van a traer un prejuicio que es importantísimo que nosotros vayamos desglosando, ya que el ambiente donde se va a iniciar la sospecha clínica va a ser en la escuela. La edad media de diagnóstico es entre los 6 o 7 años. No es necesario correr tan rápido para estos diagnósticos. ¿Por qué? Porque estas son evaluaciones que requieren ser multidisciplinares. Por el amor de Dios, métanse en la cabeza. ¿Por qué requieren ser multidisciplinares? Porque el paciente por ejemplo, se nos pasa que el paciente tiene un déficit visual, así parezca que ve y de pronto realmente él tiene un astigmatismo, una miopía grave y realmente el paciente ni siquiera consigue ver a la pizarra, va a generar una dificultad escolar que va a permanecer si es que nosotros no corregimos eso. Paciente ya pasó por un oftalmólogo, paciente tiene un problema auditivo, prácticamente no consigue escuchar nada, no nos hemos dado cuenta, lo pasamos por alto. Paciente, por más intervenciones que hagamos, vamos a dar un diagnóstico errado. Tiene que pasar por un otorrinolaringólogo. El paciente tiene que pasar por un neurólogo para realmente ver, ¿es eso? ¿Hay algún problema anexo a esto? ¿Hay algún trastorno del neurodesarrollo concomitante? ¿Realmente dónde está la mayor cantidad de prejuicios? ¿Ok? Entonces, el neuropsicólogo tiene que hacer las evaluaciones neuropsicológicas, funciones mentales superiores y demás, recordándoles nuevamente los puntos donde realmente entra la mielinización, los procesos de maduración y mucho ojo, por el amor de Dios, no quiero ver neuropsicólogos más que antes de los 6 años me estén planteando un déficit intelectual. Así, y porque realmente, o sea, ya eso raya en una situación que si nosotros estamos entendiendo la neuromaduración, pensar en un déficit intelectual en una edad antes de los 6 años no hace sentido. Mucho cuidado con eso. Entonces, ¿quién es la persona que más nos ayuda en la parte, aparte del neuropsicólogo, un neuropsicólogo preparado, en la parte de los
trastornos del aprendizaje es el neuropsicopedagogo, ¿ok? La psicopedagogía es precisamente quien se encarga del diagnóstico e intervención para este tipo de pacientes. Y es, a mí me parece, ya que tenemos en la escuela precisamente este tipo de carreras son obligados, es quien tiene que empezar a intentar orquestar y ver dónde están las dificultades y es quien nos tiene que ayudar a trazar esa línea entre lo que es una dificultad del aprendizaje versus un trastorno del aprendizaje para que el diagnóstico sea correcto y las intervenciones sean adecuadas. Y recuerden, no podemos plantear de cara a los diagnósticos, tenemos que hacer 6 meses de intervención propicia y adecuada sin un avance en los pacientes para nosotros recién querer plantear este diagnóstico, ¿ok? Eso es lo que quería traerles para hoy. Realmente yo sé que van a tener el módulo, sé que es bastante pesado, sin embargo, nuestros otros profesores realmente consiguen hacerlo bastante bien, van a entender. Es importante hacerlo por medio de algunos ejemplos didácticos para que vayan entendiendo, vayan desglosando y ojalá en algún momento tengamos la oportunidad de hacer estos eventos en un face to face para poder ir poniendo ejemplos y que se sea todo entendido de una mejor manera. Ha sido un gusto estar con ustedes. Como siempre, me vuelvo a poner a las órdenes. Soy Gustavo Vega y cualquier dificultad y si desean que les ayude con sus pacientes, son libres de enviármelos. Ha sido un gusto y recuerden, la clave de todo esto es prepararnos bien, ser multidisciplinares y jamás creer que uno sabe más que el otro, porque los diagnósticos, como vieron, pueden salir de una serie de lugares. Cuídense mucho. Un abrazo a todos.